Lo que decidí hacer, bueno, hay un texto asociado, me preguntaba alguno de ustedes si lo voy a leer. No porque, bueno, esto ya se publicó hace 2 años y este es un tema en el que quiero entrar. Entonces, espero pues, enseñarles algunas cosas nuevas, no mucho, por supuesto, pero voy solamente a leer un par de cosas al principio. Y puse este libro al lado porque este trabajo se gestó en un proyecto de investigación que yo coordiné del 2014 al 2016 sobre creatividad. Y aunque este no es mi libro, quiero decir, no lo edité yo, este trabajo que les mandé. Este es un libro editado por Ana Rosa Pérez-Banzals y por Ana Luisa Ponce Miotti, y uno de los capítulos es el mío. Y bueno, también quise mostrárselos porque este es un tema que yo empecé a trabajar al final de mi tesis de doctorado. Imagínense que yo llegué a este instituto hace 20 años, o sea que todavía más. Y mi asesor en ese entonces no me dejó entrar en este tema. Me dijo, no te metas en cosas de creatividad, la filosofía en tu opinión es muy difícil, mejor concéntrate en la lógica de la función. Y entonces yo dejé algún material por ahí guardado. Son esas cosas que, bueno, a veces como tutor, ahora lo veo del otro lado, uno tiene que decirle a sus alumnos en esto no, y uno como alumno siente que pues hay todo un capítulo o todo un material que ya no se usa. Entonces, después de muchos años que coordiné este proyecto y que Ana Rosa quiso editar este libro, dije, pues le voy a entrar. Y le voy a entrar por 2 razones. También quiero aprovechar esta charla para decirlo, como probablemente sepan algunos alumnos y desde luego todos los investigadores. Cuando uno trabaja en capítulos de libro, aparentemente el asunto de la dictaminación es mucho más leve que para las revistas, desde luego que sí. Pero eso también le permite a uno pues, hacer cosas nuevas sin tener que preocuparte si está totalmente acabado, si está perfecto, etc. Entonces esa es una de las cosas que quiero remarcar aquí, porque creo que para poder tener condiciones de hacer nueva investigación tenemos también que pues, hacer este tipo de trabajos. Ese es el mismo. Y me ha interesado la otra cosa que yo decía al principio, esta pregunta sobre la originalidad. ¿Qué quiere decir que una nueva pieza de información o que un objeto sea creativo? Así muy en general, pero yo le voy a entrar solo desde la lógica. Entonces, bueno, esa es la introducción. Por otro lado, aunque probablemente también algunos saben que ahora me interesan cuestiones de ciencias de la salud, este tema, y muy en particular lo que tiene que ver con el pragmatista, con quien funda la escuela pragmatista, Charles Peirce, me ha perseguido por toda mi trayectoria académica. Entonces, bueno, está este artículo que va a presentar hoy, parte, y después algo que me invitaron también en un compendio, en un libro, y de ahí me metí en el asunto de presentar la visión de Charles Peirce de la epistemología y más en particular de las creencias como actos. Y por último, ¿por qué hablo de la razón creativa? Que es con lo que voy a empezar. Yo escribí un libro que, bueno, también está relacionado con mi investigación anterior, titulado La lógica como herramienta de la razón, razonamiento ampliado, estudiar la creatividad desde la lógica. Entonces, desde aquí pues estamos viendo, a ver, déjenme anotar esto, va a ser interesante, por lo menos importante que esté. Un poco. Entonces, bueno, esta es una interpretación. Una de las cosas es que está muy mal interpretado como condicional material, en fin, esa es. Los lógicos nos hemos dedicado a pelearnos en cómo interpretar esto, pero creo que la pregunta, al menos del lado de la filosofía más interesante, es la que estoy presentando. Y esto solamente para completar la caracterización de Peirce sobre la abducción, que para él, en realidad, una hipótesis debe cumplir estos 3 criterios. Una, que sea explicativa, de acuerdo a la formulación del mismo. Eso es lo que estamos viendo, pero hay otros 2 criterios de los que no voy a extender, pero sí quiero mencionar. Una es que toda hipótesis debe estar sujeta a experimentación.
se debe poder corroborar. Y lo otro, Peirce tiene todo un tema del cual yo conozco poco, que se llama la economía de la investigación, pero para los que han tomado algo de filosofía de la ciencia, esto tiene que ver con la inferencia de la mejor explicación. ¿Por qué? Porque puede haber muchísimas As posibles, muchísimas hipótesis, pero necesitamos poder tener no solo un número finito, sino un número finito manejable para que podamos escoger cuál es la mejor explicación. Pero en todo caso yo me voy a concentrar en la primera parte solamente. Entonces, bueno, explicativa, sujeto de experimentación y economía. Esto no voy a pasar. Déjenme, bueno, es que a mí me gusta mucho dar un ejemplo que lo hizo una alumna mía, lo encontró, y simplemente, bueno, el que no tenga idea esto de la abducción, cómo funciona, es un ejemplo de Mafalda. Creo que aún los muy jóvenes saben quién es Mafalda, pero en todo caso pueden ser. Mafalda está caminando por la calle, ve que el suelo está mojado, ¿sí? Se sorprende, el suelo está mojado, pero hay sol, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esa agua? Es un poco, esto es para mostrar de una manera intuitiva y espero chistosa el hecho sorprendente. Es sorprendente que el suelo esté mojado porque sale del sol. ¿Qué ha sucedido? Entonces ahí hay una duda, la abducción se prende de acuerdo a Peirce, el disparador de la abducción es justamente la sorpresa, la duda, y bueno, simplemente cada uno de ustedes piense cuál sería la explicación. No sé si conozcan esta fila en particular, y es la siguiente, es el primer día de para los que tienen hijos, cuando eran pequeños, el primer día de clase están llorando los niños y sus mamás por igual. Entonces, bueno, y también este ejemplo a mí me gusta muchísimo porque la producción hipotética, digamos, la hipótesis no es probable, no estamos aquí hablando de probabilidad, estamos hablando de posibilidad. Entonces, bueno, creo que este ejemplo lo muestra muy bien. Entonces, bueno, déjenme pasar a la tercera de las 4 partes de la charla. Justamente aquí, lo que yo retomo, esto es lo que no me dejaban trabajar cuando estaba en el doctorado hace ya muchísimos años. Entonces, tanto Anderson como Frankfurt, ellos dos son estudiosos de Peirce, Agin también, el otro chico no. ¿Y qué dicen los estudiosos de Peirce sobre la abducción? Bueno, Anderson dice, es tanto un acto de intuición como uno de inferencia. Frankfurt, justamente pensando en esta idea, le llama el dilema de Peirce. Decía, Peirce era muy buen filósofo, pero en cuanto a la abducción no lo tenía para nada claro, porque no puede ser algo tanto racional como intuitivo, ¿sí? Pero Agin justamente dice, no, es que la abducción tiene dos aspectos, tiene el aspecto tanto intuitivo como racional. Entonces, un poco cómo dar cuenta de esto. Esto será simplemente para repetirles la forma lógica que la puse al lado derecho para que la tengamos presente. Esto sí lo quise poner en inglés porque aunque yo, verán en el texto, hice las traducciones cuando no están hechas, repito, estamos hablando, bueno, en inglés no es que sea difícil, pero el inglés de Peirce la verdad es que sí lo es, no solo porque es siglo XIX, en fin, cómo escribir. Entonces Frankfurt es el que pensaba que Peirce no tenía una idea clara en el de la abducción, decía, clearly, if the new idea or hypothesis must appear in one of the premises of the abduction, it cannot be the case that it originates as the conclusion of such an inference. It must have been invented before the conclusion was drawn. Entonces aquí hay, yo lo extiendo aunque no mucho en el texto, la idea también de un aspecto temporal. Y algo que me gusta muchísimo de la lógica de Peirce es que es justamente como es antes de Frege, y la podemos ver en lenguaje natural. Todas estas cuestiones que los lógicos ahora no nos hacen, bueno, ya nos estamos haciendo problemas sobre esto, de la temporalidad, nos presentan el argumento, por ejemplo, el de explicación, pero resulta que la explicación es la conclusión de lo que viene antes, entonces cuál fue primero, cuál fue después, ¿no? Pero bueno, para Frankfurt uno de los problemas es que no se podía haber inventado algo que ya
lo original no podía ser tan original porque como que ya estaba por ahí, ¿no? Podemos pensar como antecedente. Por otro lado, Anderson, contestándole a Frankfurt, lo que dice es, in this sense, the A en ese momento la revista de las Transactions of the Charles First Society no tenía ni siquiera la tipografía para la indexación, entonces por eso sale solo una revista, ¿no? Pero bueno, in this sense, the A in A implies C, dejo ponerlo así, is logically prior to the A in the conclusion. However, it is also clear that the two A's are one and the same. Therefore, in temporal terms, they may be simultaneously arrived at. It does not follow that A must have been invented before the conclusion was drawn. Entonces, bueno, y según Anderson, dice, bueno, on Peirce's view, it is possible for the hypothesis and its abductive application to occur together. Él no quiso entrar en esto, pero él le llama a lo que digamos nosotros la aplicación. Therefore, abductions may be insightful and original and still have a logical form. Entonces, bueno, esto, como les dije, quedó en un trabajo que nunca desarrollé, espero poderlo hacer ahora. Pero vuelvo al epígrafe. Lo que nos dice Peirce es lo siguiente. Es verdad que los distintos elementos de la hipótesis, yo veo esto como la contestación tanto a Franco como en particular, pero bueno, discute entre estos dos. Es verdad que los distintos elementos de la hipótesis estaban de antemano en nuestras mentes, pero la mera idea de conectar lo que nunca antes hubiésemos soñado en relacionar, la que presenta la nueva sugerencia como un destello ante nuestra conclusión. Entonces Peirce mismo nos está diciendo, o sea, lo que es nuevo es en realidad una nueva conexión, que puede ser una ley natural. No haberla inventado necesariamente, quiero aclarar esto, pero sí darnos cuenta que es la que nos sirve, ¿sí? Pero bueno, esto es una idea. Entonces, bueno, tuve la oportunidad también de editar una sección en un handbook de Model Based Science, justamente sobre razonamiento hipotético. No era solamente abducción, pero estaba muy cargado a la abducción. Y ahí fue la primera vez que me metí yo, como lógica, a ver diferentes modelos de abducción. Y unos de ellos, la verdad es que muy sofisticados. También quería yo mostrar esto, la importancia del programa postdoctoral. Yo aquí tuve oportunidad de trabajar con Matthew Verlaine, que estaba en ese entonces aquí como postdoc, con Matthew Fontaine, que está por aquí, y bueno, pues fue muy interesante hacerlo. Pero además de los personajes, aquí estamos hablando de lógicas que son lógicas adaptativas, lógica epistémica dinámica, cuestiones de paraconsistencia, cosas que de verdad, aún para los lógicos, entre nosotros es muy difícil entender cómo funcionan sus marcos. Y de lo que me di cuenta, con todo respeto para los lógicos y para mí también, es que eran formas muy sofisticadas, pero de hacer exactamente lo mismo que está ahí, ¿sí? ¿Cuántas implicaciones me encuentro de A implica A1, A2, A3, A4? Entonces, de repente dije, bueno, ¿cuál es la limitación? Y algunos de estos modelos que también tienen implementación computacional, en realidad gastaban mucho más esfuerzo en no producir, obviamente no puedes producir en la computadora un número infinito, pero no producir explicaciones redundantes, porque tú puedes decir, bueno, A y A y A y A y A y A, o A o B, y en un sentido, bueno, todas esas hipótesis son equivalentes. Los modelos computacionales, repito, gastan mucho más tiempo en, lidiar con la no redundancia que en realidad. Entonces yo de repente decía, bueno, no me checa, repito, esta cuestión de la lógica de la función como una lógica de lo más creativa, pero a la vez que por más sofisticados que sean estos modelos, estamos haciendo lo mismo, más o menos lo mismo que el propio Peirce estaba proponiendo. Y entonces repito, sobre todo para los que llegaron después, que tuve yo la oportunidad de empezar a trabajar en esto, y ahora sí ya paso a la parte final con el proyecto y el libro en particular que me enseña, es el libro de Creatividad e Innovación en Ciencia y Tecnología. Entonces aquí, bueno, pues
es lo que les estoy presentando, aunque esta ya es la última parte. ¿Cuánto tiempo tengo? 10, 15 minutos. Ah, perfecto, ok. Bueno, y el otro tema que a mí me ha fascinado desde estudiante, y esto no solo el doctorado, desde siempre, es la cuestión de la inteligencia artificial. El problema en computación, déjenme decírselos desde el principio, el problema en computación, igual que en la filosofía, es que en cada área se trabaja de manera muy distinta. Entonces, los investigadores en inteligencia artificial están súper interesados en hacer máquinas inteligentes, pero no hacen computación teórica. Ellos están haciendo otras cuestiones, no están interesados, digamos, en autómatas, en la parte teórica de la computación, que es la parte que nos toca hacer a los lógicos. Y por otra parte, los teóricos de la computación, que son los que hacen lógica, no están realmente interesados en la pregunta por la posibilidad o por la inteligencia artificial. Entonces, estas dos áreas tampoco se han juntado demasiado. Esto me lo puedo decir un poco relajado aquí porque no hay mucha computación. Algunos dirían, ¿cómo no? Claro, están los de inteligencia artificial en este momento, en este punto, pero bueno, quizá exagero un poco eso, pero eso es muy. Entonces aquí la pregunta por inteligencia, en un sentido muy general, a esto para los que lo han visto le llaman la prueba de Turing. Alan Turing es quien da nos ofreció pues, el modelo formal de lo que hoy son las máquinas de Turing. Y aquí en la UNAM, en 2012, hicimos un evento para conmemorar los 100 años de su nacimiento, y parte de esto yo lo presenté entonces, pero pues la verdad es que no estaba aún bien trabajado. Entonces, bueno, la pregunta por la inteligencia, como lo pone Turing en su propio artículo en 1950 en la revista Mind, esto es muy importante, este era un matemático escribiendo en una revista de filosofía, dice así: ¿puede una máquina digital de estado finito, que nos gusta llamarle hoy día autómatas, puede una máquina digital de estado finito, a través de una serie de instrucciones, quizá larga pero finita, dar respuestas coherentes a preguntas hechas por un humano y engañarlo, haciéndole pensar que su interlocutor es un humano y no una máquina? Yo sé que lo dice bastante bien ahí, muy bonito, pero yo lo reduzco a: ¿puede un autómata responder algo nuevo? Y por un lado, ¿o existe algún tipo de autómata que genere nuevos elementos? Pues realmente trato de irme yo como a lo más básico, ¿no? Y lo que digo es que en realidad, esta es otra presentación mucho más larga que tengo, pero a mí me parece que la pregunta por la inteligencia artificial, en realidad debería sustituirse por la pregunta por la creatividad. Cuando a mí me muestren un software, una máquina, ¿no? Sin cuerpo, que está generando algo auténticamente creativo, yo voy a creer que las máquinas sí piensan. Si no se dan cuenta, yo de hecho entré a este tema porque soy una absoluta escéptica, pero me gusta muchísimo. Y entonces creo que la sustitución de la pregunta por la inteligencia por la de la creatividad, en este sentido, lo que debiera decir es algo así: ¿puede una máquina digital de estado finito, a través de una serie de instrucciones, quizá larga pero finita, ser creativa? O, lo que ya dije, ¿no?, producir algo nuevo. Y aquí simplemente déjenme mostrarles, y si me da tiempo mostrarles, cuando uno trabaja en autómatas, los autómatas son como un diagrama donde hay instrucciones, tienes una cadena generalmente de entrada, va a haber una salida, y aquí dentro hay como un circuito, ¿no? Si pasa tal cosa, te vas para acá, si no para allá, etcétera, dependiendo de cuál sea la función que la máquina produce. Entonces, dentro de los autómatas hay distintos tipos de autómatas. Y yo me fui así como los más simples, ¿no? Entonces, el autómata, de hecho, más simple solamente reconoce, ¿sí? Los autómatas, por ejemplo, hechos para reconocer cadenas que sean formados por A's y por B's, no te va a reconocer ninguna cadena que tenga C's, que tenga B's y después A's, ¿sí? Y entonces aquí dices, bueno, la pregunta aquí sería: ¿puede una máquina, ahí le puse NT porque un autómata, o sea, como dije, hay distintos tipos de autómatas, pero la máquina de Turing, digamos, es la máquina que engloba todas. Entonces, la pregunta general sería: ¿existe una máquina de Turing que reconozca nuevas cadenas?
La respuesta es que no, porque las máquinas están hechas, repito, para reconocer ciertas cadenas. Pero de hecho, y ya me meto aquí un poquito entonces en computabilidad, ni siquiera reconoce, o sea, ni siquiera estamos seguros que van a terminar el proceso cuando la cadena es aquella que se reconoce. Y esto déjenme decirlo aquí, es la única parte un poco técnica. Las máquinas de Turing reconocen a los lenguajes parcialmente recursivos, aquellos para los cuales las máquinas de Turing suspenden su ejecución cuando la cadena está en el lenguaje. Entonces lee un carácter, lee otro carácter, etcétera, y entonces cuando termina de leer el último carácter y la cadena efectivamente esté en el lenguaje, pensemos en las cadenas como palabras, contesta que sí. Pero si la cadena no está en el lenguaje, no vamos a tener una seguridad de que este proceso termine. Entonces, pero cuando no lo está, es posible que la máquina de Turing nunca suspenda su ejecución. Entonces pareciera que esta pregunta ni siquiera realmente, bueno, que la respuesta a esa pregunta es no, porque las máquinas de Turing que son de reconocimiento, o los autómatas de reconocimiento, solamente van a terminar, nos aseguran que su proceso termina si las cadenas están en el lenguaje. Ya verán por qué esto es relevante. Por otro lado, hay también autómatas que generan cadenas. El anterior era nada más de reconocimiento, estos generan. Tú le metes una cadena y para la salida es una cadena. Y aquí ya no tuve el diagrama para mencionárselos, pero lo interesante aquí, o más bien lo relevante, es la cadena de salida, en un sentido estricto de que no existía antes, sí puede ser una cadena que no existía antes. Pero esa cadena de salida, en todo caso, va a ser una combinación de los símbolos del lenguaje. Y esa es, digamos, una limitación natural. Ya casi acabo. Y entonces, esto a mí me lleva simplemente a pensar que en el caso de la lógica, las nuevas ideas son siempre producto de combinaciones de ideas ya existentes. Si regresamos a la formulación de abducción de Peirce, lo que estamos ahí diciendo es que, bueno, si A fuera verdadera en el condicional, C sería una cosa normal. Lo que estamos haciendo como nuevo es hacer esa conexión. Entonces podemos abducir o podemos concluir de manera hipotética que A. Pero en todo caso, no hay, digamos, lo nuevo lo estamos haciendo a partir de los símbolos que tenemos antes. ¿Sí? Esto bueno, ya me anoté ahí en la página 11, ¿no? Y bueno, dicho de una manera quizá demasiado informal, es que lo que yo quiero decir es que para la lógica, cuando hablamos de creatividad, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que se manifiesta como nuevo son nuevas combinaciones, conexiones, asociaciones. ¿Sí? Y esta es una de las cosas, quizá para algunos de ustedes, absolutamente obvia, pero repito, yo me di cuenta de esto muy claro cuando vi muchos modelos formales, si bien muy interesantes y muy útiles. O sea, debo decir que la función en contexto de diagnóstico de todo tipo es muy útil, pero lo que te produce al final del día son nuevas conexiones. No hay manera de que te produzca cosas totalmente nuevas. Y entonces lo que tenemos, que es lo que me extiendo, aunque tal vez no demasiado en el texto, es que hay una restricción sintáctica del lenguaje. Y por restricción quiere decir dos cosas. Una, tenemos obviamente una restricción en el alfabeto. ¿Sí? Cuando estamos armando una máquina de Turing, o cuando estamos escribiendo un programa, o cuando estamos en una lógica, lo que tenemos que tener claro de entrada, cuál es nuestro alfabeto, cuáles son nuestros símbolos del lenguaje. Esa es, digamos, como la primera restricción. Y la segunda restricción, desde luego, es cuáles son esas cadenas que voy a reconocer. Lo que decimos en lógica 1, o sea, cuál es esa función que me dice si tu fórmula está o no bien formada. Porque yo puedo tener un alfabeto, pero además del alfabeto yo voy a definir cuáles son esas palabras. Y entonces al final, y no sé cómo hacer esto, también me atrevo a traerlo aquí para los que saben Wittgenstein, y aquí me decepciona que Axel no esté, porque le dije que había algo para él. Es que bueno, esta cita no tengo mucha idea si aplica demasiado o no, pero
Creo que tiene que haber muchísimo, no sé qué tanto la pudiéramos generalizar para la creatividad en todo, pero desde luego para la lógica sí, y esa es mi tesis particular. Es cuando nos dice Wittgenstein que los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Entonces, sí, creo que es bastante. No. Y entonces, esta parte que ya les dije que quité de la ciencia, se ha discutido mucho en cuestiones que tienen que ver con creatividad computacional, y en particular lo discute también Herbert Simon, que trabajó con varios computólogos y psicólogos cognitivos. Y lo que nos dice Simon, que tiene una teoría de descubrimientos científicos, una teoría normativa, nos dice las nuevas representaciones, al igual que los nuevos problemas, no nacen de la frente de Zeus, sino que emergen en etapas graduales y muy lentos. Casi todas las actividades científicas tienen lugar en el marco de paradigmas establecidos. Incluso en la ciencia revolucionaria, a ver qué opina Ana Rosa, que crea esos paradigmas, los problemas y las representaciones tienen sus raíces en el pasado, no son creados a partir de nada. Entonces, bueno, pues por esta cita de Isabel.